también pues que lo envíen al correo para ver pues si lo hicieron y cómo lo hicieron, mejor dicho. O sea, en resumidas cuentas, era enviarlo por correo e incluirlo en los apuntes, pero los apuntes como no se envían todavía, sino se envían al final, mejor dicho, es como para que no lo dejen para el final, porque no, el día que pida los apuntes, pues para que no se pongan a hacer todo lo que tiene que ir en los apuntes. Por eso les he dicho que la idea es en lo posible pues ir durante la clase ir llenando los apuntes, y pues si hay ejercicios que incluirlos, pues se hacen la misma semana, no se dejan para el final, para que no les quede pesado y pues tengan su nota de apuntes completa. Esa es como la idea más que todo. Ah, bueno, profe, es que yo los tengo, sino que pues no sabía si toca cambiarlos, entonces ya se los envío, que ya lo tenía hasta ahí Sí, listo. listo, Andrés, hágale, tranquilo, no hay problema. Igual, profe, yo también, pues ya los tengo desarrollados, pero pues tampoco se los he enviado, pero ya se los envío también. Bueno, vale, Mateo. Listos. Yo estos días, estas clases pasadas, que hemos ido avanzando en los temas, pues para motivarlos he tratado de que participemos y de que la clase sea un poco dinámica y demás. Y pues los he motivado pues por medio de unos punticos para el parcial, ¿sí? Unas décimas para el parcial. Entonces, pues para que lo tengan ahí presente, y hoy los veo muy juiciosos, muy dispuestos, pero pues la idea es que esto pues sea siempre, no así eventualmente. Bueno, pues sobre todo por el bien de ustedes, me refiero porque entiendan y pues no sientan, o porque a veces pasa. Mucho la idea no es que vean las materias por verlas como un requisito, como un compromiso, no, aprovechemos el tiempo para aprender o recordar incluso algunas cosas que ya han visto en sus cursos anteriores. Eh, yo entiendo que a veces uno tiene cosas que se le presentan, pues en esta virtualidad uno como que le cuesta trabajo organizar sus actividades un poco, por lo que hay como que uno no siente de verdad que tiene un cronograma que seguir, o una forma en la cual uno organice sus actividades. Pero pues ustedes que están estudiando pues deberían tenerlo. Bueno, voy a abrir por aquí. Em, Sobre todo porque es que así en la virtualidad, pues yo no prendo cámara porque no tengo, pero yo ya estoy a punto de comprarme una para ver si de pronto sea la falta de contar pues, como con esa herramienta de estarnos viendo, al menos viéndonos, para saber que estamos hablando con alguien y que no estamos hablándole al aire o al viento. Porque es que esa es la sensación que sentimos algunos profesores, si no la mayoría, cuando avanzamos en las temáticas y hablamos, y pues a veces uno pregunta cosas porque uno cree que la gente está atenta y poniendo atención, y una de dos: o no han entendido absolutamente nada o no están. Entonces ambas cosas obviamente preocupan, cualquiera de las dos. Entonces, miren, en ese orden de ideas queda por aquí Mateo Andrés y Michael. Ah, pero Michael no está. Tengo que hablar con Michael. Yo sé que este muchacho tiene un tema de salud, de un accidente y eso, pero necesito que por lo menos me haga los trabajos si es que no puede asistir a clases. Bueno, Mateo Andrés le falta ahí por de pronto sumar unas décimas al parcial, porque le van a hacer falta muy seguramente. El día de hoy, bueno, la clase pasada, miremos acá el archivito. Estábamos demostrando la ecuación de la elipse, cuya figura en revolución es el elipsoide, y es la figura que se asocia universalmente como la más aproximada a la forma de la Tierra desde el punto de vista geométrico, ¿no? Es la figura geométrica, es decir, que se puede generar por medio de un algoritmo matemático más acertada a la forma real de la Tierra.
Entonces, en eso quedamos en que vamos a hacer unos ejercicios, ya los estoy revisando para... Ah, bueno, antes de eso quiero mirar si los dispuse en el aula virtual, ya voy a mirar. Lo otro es acá. Como nos ha rendido un poquito desde mi punto de vista, entonces no nos afecta mucho que no hayamos iniciado a tiempo, pues a la 1 como siempre está previsto. La clase de hoy pues no, tal vez no va a ser muy larga, vamos a ir por ahí pasaditas las 3:30. Lo importante es que avancemos, ¿listo? Así sea poco, pero que avancemos. Las aulas virtuales están un poco... Ya abrí ejercicios 2, ejercicios 3. Listo. Entonces, llegamos hasta la ecuación general de la elipse, la demostración de ella, y en la pestaña de aulas virtuales, ejercicio 3, están dispuestos unos ejercicios. Espero que los de la circunferencia los hayan mirado y pues por eso les dije ahorita aprovechemos el tiempito que no estamos hablando conectados para ver o resolver algunas de las dudas respecto a los ejercicios 2 del aula virtual que eran relacionados con la ecuación de la circunferencia. Yo les sugerí que para iniciar, digamos, no, pero alcanzamos a hacer un ejercicio, yo recuerdo, y la idea es hacer lo mismo con los otros. Esbozar la gráfica según la información que nos den. Si lo pueden hacer más precisamente en AutoCAD, por ejemplo, con datos reales de AutoCAD para que les ayude mucho más a encontrar o a estar seguros de que la ecuación a la que lleguen sí es la indicada, pues mucho mejor. Si no, pues lo hacen en el cuadernito, ahí en el cuaderno donde están llevando los apuntes. Listo, vamos entonces a hacer de estos 3 ejercicios que están aquí en el aula virtual para el tema de la elipse, vamos a hacer el primero. Entonces ya les comparto la pantalla. Aló. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, gracias Laura. Vale. Entonces dice el ejercicio, una elipse tiene su centro en el punto 3, menos 3,4, uno de sus focos está en la posición o en la coordenada menos 1,4 y la longitud del semieje mayor es raíz de 5. Entonces, como se los he sugerido, la mejor forma de hacer o de resolver los ejercicios de matemáticas y en general es esquematizar, es dibujar, es empezar a ver las igualdades y así poder ir resolviendo el problema. Entonces voy a hacerlo aquí, a dibujar lo que nos da el ejercicio en AutoCAD para resolverlo.
Entonces, el ejercicio nos dice o nos da los datos siguientes. Tenemos el centro de la elipse en la coordenada menos 3,4. Recordemos que una elipse sí tiene centro, que en el caso de la Tierra más o menos coincide con el centro de masas de la Tierra, es decir, con el núcleo, ¿cierto? Del que hablamos alguna vez cuando vimos las capas internas de la Tierra. Ay, no, mentiras, con ustedes no lo hemos visto, ustedes son de geométrica. Las vamos a ver, bueno, aunque de pronto ya las vieron, espero en sus geografías, me imagino. De pronto la vieron ahí en algún momento. Vamos a abrir acá. Entonces abramos una de estas. Bueno, ¿qué voy a hacer yo entonces? Voy a... Perdón. Voy a ubicar esa coordenada en un plano cartesiano. Ser este mismo. Ay, aunque este no tiene las divisiones. Voy a borrar todo esto. Bueno, eso también lo podemos borrar. Esto también. Esto pues lo podemos mover. Ok. Profe, qué pena una pregunta. Señorita, cuéntanos. Es que están surgiendo dudas sobre cuál era el taller que debíamos hacer. Según yo, el profesor nos había dicho que ya nos había puesto ejercicios 2 y ejercicio 3 para que desarrolláramos el ejercicio 2. El 1 ya lo entregamos, para que desarrolláramos el ejercicio 2 y que si nos sentíamos pues confiados para poder hacer el ejercicio 3, lo podíamos hacer o que si no, pues que igual no habíamos terminado de ver ese tema. Pero pues no sé, el profesor está mirando ese y como que no sé si fui yo o sentí que lo dijo como si ya hubiéramos tenido que haber respondido ese. No, no, no. Para nada, Laura. Justamente por eso estoy haciendo el ejercicio 1, para que pues lo entendamos y hagan ustedes el 2 y el 3. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, vale. De nada. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues dejé todo por ahora y voy a tratar entonces de... vamos a ver si me funciona. Colocar estas coordenadas. Ay, un momentico. Coordenadas tienen menos 3,4. Sí, sí me sirve. 1, 1 y 1. Y 4 hacia arriba. O sea, otro 1. Listo. Y ahora menos 3. Ese centro entonces quiere decir que se encuentra 3 unidades a la izquierda del origen de coordenadas del plano cartesiano sobre el eje X y 4 unidades hacia el eje positivo de las Y.
Es decir, ya subí 4 en Y, ahora me dice que la coordenada es -3, la coordenada X es -3. Se los he dicho y se los mantengo. La idea siempre es usar o mantener siempre, en lo posible, mejor la coordenada X antes que cualquier otra, ¿cierto? Pero pues aquí arranqué para arriba, pero bueno. No lo olviden que pues debía haberme ido primero por las X y luego sí subir por las Y. Es decir, primero debía haberme corrido -3 lugares o -3 puntos a la izquierda del eje X, o sea, hacia acá. Y luego sí subir los 4, pues para mantener como la forma de hacerlo. ¿Qué hago ahora? Cojo la elipse, la voy a mover, que está aquí en el centro del plano cartesiano, lo voy a mover acá donde me dice que debe estar. Y entonces el centro de la elipse ya no vale HK, que lo usamos para la demostración, sino que ya tiene unas coordenadas que son -3,4 en Y. Ese sería el centro o el punto de la elipse. El punto centro de la elipse. Listo. Adicionalmente a esto me dice que uno de sus focos está en la coordenada -1,4. Entonces vamos a ubicar ese foco. Si ubicamos un foco, por regla, digamos, o por características de la elipse, en teoría ya podríamos ubicar el otro foco porque, como bien les dije, los focos están equidistantemente separados del centro. Es decir, si uno de los focos hacia la derecha tiene 2 unidades, pues esas mismas 2 unidades son las que están al otro lado del eje X en el otro foco. Entonces, si aquí me está diciendo que uno de los focos está en la coordenada -1,4, es decir, -1 en X, y -1 en X, acá sería -1, y, no, pues sería ahí, básicamente, entonces lo voy a hacer acá. Esta sería la coordenada de uno de sus focos. Voy a poner este aquí, lo voy a copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, para señalar con un circulito pequeño cada uno de estos puntos coordenadas. Entonces, si ustedes se fijan, entonces hacia arriba hay 4 y hacia la izquierda del origen de coordenadas del plano cartesiano estaría -1, ¿cierto? Esta sería la coordenada, Ctrl+C, Ctrl+V, -1, que era lo que les decía ahorita. Entonces, que si eso es cierto, quiere decir que el otro foco se encuentra, si de aquí a acá hay -4 y de aquí a acá hay -1, significa que -4 menos 1 pues me da -3. Significa que aquí hay 3 unidades. Sí, estoy viendo cierto, no, 3 no, sino 2 unidades. Hice mal la resta. -3 menos 1 me da -2. Significa que la distancia entre el centro de la elipse y este foco a la derecha son 2 unidades, y si la equidistancia aplica para cualquier elipse, quiere decir que hacia la izquierda también hay 2 unidades, que es donde se encontraría el otro foco. Entonces vamos aquí a irnos paralelamente, y 1 unidad, 2 unidades, y allí se encontraría el otro foco de la elipse. Ctrl+C, Bueno, me toca moverlo desde el centro porque si no, no me lo pone en el centro. Ahí estaría el otro foco de mi elipse. Listo. ¿Y qué más tenemos? Nos dice que la longitud del semieje menor es raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5? Miremos por acá la calculadora. Entonces 5. ¿Dónde está la raíz? No la veo. Raíz cuadrada. Sería 2.23. Bueno, esto es un número aproximado. Entonces, digamos que no sería muy fácil ubicarlo. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo para que nos quede la elipse dimensionada de la mejor manera. Entonces, dice que el semieje menor, recordemos bien, como lo dice acá, el semieje menor es B, es decir, es la distancia más corta de la elipse a partir del centro de la misma.
Entonces es hacia donde está achatada la elipse, que generalmente, si estamos hablando de la Tierra, es hacia los polos, ¿cierto? Entonces esa distancia o ese semieje menor tendría que ir desde aquí, hasta donde está la elipse. Esta, como es una elipse que yo hice pues de otro ejercicio tal vez, o con otras dimensiones, pues muy posiblemente no me dé lo que está aquí dibujado. Entonces vamos a más o menos a escribir ese valor que nos dio la calculadora. Tratemos de usar todos los decimales. Y vamos a trazar esa distancia desde aquí verticalmente hasta donde... Recordemos que AutoCAD no reconoce la coma como punto decimal, sino es el punto. Entonces toca cambiar la coma por punto. Ahí me dio. Entonces fíjense cómo esta elipse está desproporcionada. Entonces hay que reducirla hasta aquí. Ahora sí, en teoría, tiene la forma de la elipse real de este ejercicio. Estoy garantizando que esta distancia sea de 2.2361, que es el semieje menor, miren, es lo que me dio la raíz de 5, 2.2361, bueno, ahí se aproximó porque no le caben más decimales. Estamos manteniendo que el centro esté en la coordenada menos 3,4 y que uno de sus focos está en la coordenada menos 1,4, lo que quiere decir que podemos también saber el lugar del otro foco. Entonces las coordenadas de este foco serían 4 en Y, sí, porque está horizontalmente al otro foco, pero en X se corre no solo menos 3, miren, acá está menos 3 en X, sino que además se corre 2 unidades más, entonces sería menos 5, ¿cierto? Entonces hasta aquí, miren, hasta aquí va menos 1, aquí sería menos 2, aquí sería menos 3, aquí sería menos 4 y aquí sería menos 5. Entonces sería menos 5 unidades a la izquierda del origen de coordenadas del plano cartesiano y 4 unidades hacia arriba, porque pues estamos hablando de una elipse que está horizontalmente. ¿Listo? Entonces yo creo que voy a borrar estas líneas. Aunque, bueno, ya sabemos que igual hay dos. Ya sabemos que la distancia del centro de la elipse a cada uno de sus focos mide 2 unidades. Ese dato nos puede servir también. Pero bueno, borremos ahí las distancias para ubicar esto. Listo, está ahí todo bien. Esto quitémoslo acá y ahí estamos. Bueno. Ahora sí, bueno, esto es, digamos que una elipse en ejercicio de la ecuación de la elipse. Una elipse tiene su centro. Bueno, la idea de todos estos ejercicios es resolver, digamos, o bien encontrar su ecuación, o si no, encontrar cada una de estas preguntas. Encontrar las coordenadas del centro, ya las tenemos, el ejercicio nos las dio. Obtener las coordenadas de los vértices y de los focos, también ya las tenemos. Bueno, mentiras, de los vértices no las tenemos todavía. Eso ahorita lo hallamos. Los vértices de una elipse son pues hay 4, ¿no? Que son como los puntos más lejanos de la elipse. Entonces, sobre el eje X, los puntos más lejanos de la elipse serían acá donde termina el eje X, acá en este extremo derecho, y aquí en este extremo izquierdo, horizontalmente. Y los otros dos vértices serían sobre el eje vertical, los puntos más extremos, que vendría a ser este punto de acá, la coordenada del punto de acá, superior, y la coordenada del punto de acá, inferior. Entonces, esos serían los 4 vértices de una elipse. Entonces, esa podría ser otra pregunta de un ejercicio, o es una pregunta de un ejercicio general de resolución de elipses. También dice que calcular la longitud del lado recto. Esa formulita de la longitud del lado recto aún no la tenemos, ya ahorita se las digo, pero básicamente es esta distancia. Es la distancia que hay desde el foco, la distancia vertical que hay desde el foco hasta donde se cruza con la elipse. Aquí tengo que decirle trim. Y esta misma distancia pues debe ser la misma de abajo, ¿no? Entonces la voy a copiar para ponerla aquí y dejarla en una sola. Esto le voy a hacer una unión, un join
para que me quede en una sola línea. Y mostrarles y decirles a ustedes entonces que hay una formulita que me permite medir esta distancia, que es la distancia vertical que pasa por el foco y une los dos extremos de la elipse. Básicamente, ¿sí ven? Pasa por uno de los focos y une ambos extremos de la elipse. Es decir, que si estamos frente a una elipse, obviamente equilátera no es la palabra, semejante tampoco, asimétrica, no, simétrica, perdón. Si estamos frente a una elipse simétrica, es decir, que es igual a un lado que el otro, esta distancia, mentiras, una elipse simétrica no, una figura simétrica como lo es una elipse. Una elipse por naturaleza es simétrica, ¿listos? No existen elipses que a un lado sean más grandes y que al otro sean más pequeñas, no. Una elipse es una figura simétrica. Entonces, bajo esa condición, esa característica de la elipse, quiere decir que esta distancia aplica tanto para un foco como para el otro foco. Entonces, fíjense en cómo yo la muevo sin cambiarle su longitud y pues me casa perfectamente. Uy, no tan perfectamente, esperen. A ver, hagámoslo otra vez. Es que yo igual veo algo raro aquí. Esperen un momentico porque yo veo este foco más abajo que el otro. Puede ser eso lo que me esté fallando. Que en teoría no. Aquí hay 2 unidades. Vamos a ver si hay 2 unidades. Sí, este está corrido, ¿sí ven? Ya me iba asustando. El centro de este... El centro de este circulito no está bien sobre el eje. ¿Listo? Entonces tengo que ponerlo acá en el eje. Creo que es ahí. Por razón no me da. Yo sí lo había visto más abajito, pero no estaba seguro. Y miremos a ver si aquí me da. 1. A ver, no, se me quedó corto. Vamos a volverlo a hacer porque me está fallando. Es lo bonito de hacer esto en AutoCAD, que AutoCAD no tiene pierde. 2 unidades, listo, me dan acá, perfecto, en todo el centro. Y otras 2 unidades hacia la izquierda, listo. Ahí es donde voy a poner mi otro circulito. Va a funcionar. Entonces, como la elipse es simétrica, esta distancia o lado recto de la elipse tiene que ser el mismo del otro foco. Entonces, eso era lo que quería ver, que efectivamente no me sigue fallando. Y aquí se pasa un poquito. Bueno, yo creo que son efectos visuales. Además, ¿saben por qué? Porque como no colocamos... Espera, a ver, hago esto. Trim. No, eso es un error del programa. ¿Pero debido a qué? Debido a que no contamos con todos los decimales. Miren que aquí la distancia del semieje menor B es 2.2361. Yo coloqué todos los decimales, los que me aparecieron aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, la raíz de 5 o el decimal que me da la raíz de 5 es un decimal infinito. ¿Cierto? No es un decimal periódico, no es un decimal finito. No, es un decimal infinito. Lo que quiere decir que va a tener infinitos valores después de la coma hacia la derecha. Es decir, la precisión que ofrece este número, digamos, está supeditada a que tenga a la capacidad del sistema en reconocer cantidad de decimales. Y por lo que veo aquí solo recibe 4 decimales. Entonces esa puede ser la razón por la cual no me casan exactamente estas distancias. Aquí se me queda un poquito más bajita y aquí ya se me pasa. Pero bueno, en teoría voy a volverlo a hacer.
En teoría, esta distancia es del lado recto del foco izquierdo es igual al lado recto del foco derecho. Entonces voy a volverle a hacer acá para que me quede exactamente. Móvil, copy selección. Ahí vamos viendo su dimensión. Entonces la dimensión de este es 4.1160. Miremos esta, a ver. 4.1137. Bueno, voy a mover este de aquí a allá porque tal vez el otro no me quedó con la precisión que era. Para ver si este sí me casa mejor. Sigamos bien lo mismo. 4.1160. Listo. Ese es el lado recto. ¿Listos? El lado recto tiene la siguiente, digamos, forma de calcular. La siguiente forma. Ya les digo. Bueno, no me voy a poner a buscarlo. Busquémoslo acá en internet, que es más fácil. Entonces, fórmula del lado recto de una elipse. Por acá debe estar. Ahí está. No es más que contiene a sus dos, cualquiera de los dos, sus extremos. Para hallar la longitud del lado recto se calcula el valor de y para x igual a 2/3. No entiendo. Miremos acá. Es 2 veces, aquí está. Miren los lados rectos de estas elipses, son estas. Aunque no veo la fórmula. Y es lo que estoy buscando. A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, este sí es lado recto. Es igual a 2 veces b al cuadrado. No, esa no es la fórmula que yo... Esta sí es. Listo, entonces, el lado recto es igual a 2 veces b al cuadrado sobre a. ¿Listo? Ténganlo acá presente. Es esta formulita. Voy a escribirla aquí. Vamos a insertar una ecuación. Lado recto es igual a 2 veces por el semieje mayor al cuadrado, semieje menor, perdón, al cuadrado, es decir, 2 veces por b al cuadrado. Todo eso dividido entre el semieje mayor, perdón. Con esa formulita calculan el lado recto. ¿Qué más dice el ejercicio? ¿Dónde estamos? En el aula virtual. ¿Dónde está el aula virtual? Acá. Dice que evaluar la excentricidad y bosquejar la gráfica correspondiente. No les he dicho la fórmula de la excentricidad tampoco. Pero la excentricidad es básicamente la relación que, bueno, también está el achatamiento de la elipse. La excentricidad entonces es, no, eso no se los voy a dar todavía. Eso, digamos que ya es para hablar no de la elipse, sino del elipsoide.
No es que una elipse no tenga excentricidad, porque la tiene, sino que aplica más para el tema del elipsoide como tal. Entonces, no, yo creo que con esto ya podemos resolver el ejercicio. Disculpen muchachos, tengo una llamada. Bueno, entonces vamos a usar la información que tenemos para resolver el ejercicio. ¿Listos? Entonces, miren cómo es la fórmula de la elipse. No, pero esta no es. La fórmula de la elipse tampoco es esta. La clase pasada sacamos la fórmula de la elipse cuando la elipse está en el centro. Dije que les dejaba de tarea si alguien quería asumirlo como parcial para demostrar la ecuación de la elipse cuando la elipse no se encuentra en el centro de coordenadas, es decir, en 0, 0. ¿Qué son estas que están aquí? X al cuadrado sobre A al cuadrado, y A al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 1. Esto, mira, aquí está la fórmula del lado recto y está la fórmula de la excentricidad. Listo. Pero recuerden que cuando la elipse no está en el centro, como es nuestro caso, que ya lo vimos gráficamente, pues su fórmula varía un poco. Y esa fórmula varía de este modo. Aquí está. Es lo mismo básicamente, solamente que a la coordenada X le restamos la coordenada del centro de la elipse, y a la coordenada Y, bueno, mentiras, espere. A la coordenada X le restamos la coordenada X del centro de la elipse, y a Y le restamos la coordenada Y del centro de la elipse. Si no me entendieron, ya lo vamos a hacer para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar aquí la fórmula canónica de la elipse para aplicarla ya. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí quizás no, pero bueno. Más bien aquí en el Word. Pero eso no sirve. Entonces, X sigue siendo X. Este es el lado recto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a insertar otra ecuación que va a ser la ecuación de la elipse. Símbolo ecuación. Si tenemos X y X siempre queda X, tenemos el centro de la elipse, si lo tenemos, o sea que tenemos las coordenadas HK. Tenemos la coordenada B, que es el semieje menor, también lo tenemos, es raíz de 5. Pero tenemos A, digamos que yo lo puedo medir acá gráficamente y ustedes también lo pueden hacer. Pero ¿habría alguna forma de calcularlo sin que aquí se mida? Aquí me dice que aproximadamente es 5.1569, el semieje mayor, ¿cierto? Que sería A y esta sería B, tal como se observa aquí, fíjense. No, A es el eje mayor, pero la mitad de A es el semieje mayor, ¿listo? B es el eje, mentiras. Toda esta distancia es el eje menor, pero la mitad de esa distancia es el semieje menor que corresponde a la letra B. ¿Listos? Entonces, aquí me dice que ese semieje mayor vale 5.1569, pero no sé si recuerdan la clase pasada, con la fórmula o asumiendo que cuando la elipse se encuentra en el centro, tiene su centro en el origen de coordenadas, esta distancia y esta distancia es igual, ¿cierto? Es decir, es igual, y aparte de que es igual, vale A. ¿Por qué? Porque ya es un hecho de que esta distancia que va de aquí, desde uno de los focos, a algún punto en la elipse, y que se devuelve al otro foco, vale 2 veces A,
cuando esta distancia se encuentra en este punto, quiere decir que al lado y lado de esta, digamos, de este plano cartesiano, esta distancia de PQ y de RQ vale lo mismo, y ese valor equivale a A. Por una sencilla razón. Vamos a hacerlo aquí en Paint. Por una sencilla razón, y es que si yo sé que toda esa distancia vale 2A, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, toda esta distancia que sale de un punto P, llega a un extremo en la elipse y vuelve al otro punto. Bueno, mentiras, esta no sería. Voy a hacerla otra vez aquí. Voy a hacer otra distancia. Que esta distancia que voy a hacer acá, que va desde un punto, desde un foco, hasta un punto en la elipse y se devuelve al otro foco, vale 2 veces A, significa que cuando yo traslado este punto aquí a la mitad, ¿sí ven? Entonces es como si lo dividiera en 2. Entonces si yo divido esto en 2, pues esto que me da A. Es por eso que aquí, esta distancia de aquí a aquí vale A. Esta distancia vale A y esta también vale A. ¿Listo? Y en últimas, pues como lo hemos dicho, esto no es más que un triángulo rectángulo que obedece uy, esto está corrido un poquito, que obedece al teorema de Pitágoras, entonces yo puedo usar esa relación. Y esa relación básicamente sería la siguiente. Entonces, que A al cuadrado, esto ya lo vimos en la clase pasada, que A al cuadrado es igual a que A al cuadrado vendría a ser la hipotenusa. Entonces, si estamos hablando de un triángulo rectángulo, ahora tenemos que sumar al cuadrado sus catetos. Entonces, ¿cuáles son sus catetos? En este caso, el cateto adyacente al ángulo, que vendría a ser este, pues si tomo este, ¿no? Que generalmente se toma el que está sobre el eje X, ya lo había mencionado, va a ser igual a esta distancia, y esta distancia pues vale C al cuadrado, ¿cierto? Entonces uno de sus componentes o uno de sus catetos vale A al cuadrado, perdón, C al cuadrado. El otro cateto o el otro componente vale la distancia que hay desde aquí hasta acá, que ya lo dijimos, vale B, que es el semieje menor. Entonces este valdría B. Entonces esto me sirve para poder, por un lado, ya hallar A, porque ya tengo C, si ustedes se dan cuenta aquí en la figura, ya tengo C, que es la distancia desde el centro hasta el foco, que vale 2, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces ya sé cuánto vale C. ¿Esto? Bueno, no lo voy a escribir porque ya sabemos. Y ya sabemos cuánto vale B, porque el ejercicio nos lo está dando, vale raíz de 5. Lo que no sabemos es cuánto vale A, pero yo puedo calcular A partir de esta formulita. Entonces, esa A sería igual a 2 al cuadrado por raíz de 5 al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí iría raíz de 5 al cuadrado. Esta raíz de 5 la voy a poner entre paréntesis para que no se confunda. Listo. ¿Y esto pues qué nos da? ¿Quién me dice cuánto nos da eso? Alguien que sea muy rápido en la calculadora. En la mente. 4 más raíz de... Ay, perdón, yo puse 2 y es raíz de 5. No me corrigen. Da 9. Gracias, Karen. Listo, entonces esto da 9 y si le sacamos la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Tres. Muy bien, Karen, gracias. Exactamente. Entonces, esto ya no sería A al cuadrado, sino solamente A.
Y pues esto nos daría 3. ¿Listo? Ya hallamos A. Y si ya hallamos A, pues ya tenemos toda la ecuación, prácticamente. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sería la siguiente. Entonces, sería primero que todo aquí. Más otra vez aquí. Igual a 1. ¿Qué iría aquí arriba? Pues va entre paréntesis x menos la coordenada x del centro de la elipse, que es menos ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la coordenada x del centro de la elipse? Uy, se me olvidó. 3. Menos 3, sí señor, gracias. Menos 3. Sobre x sobre, mentiras, sobre el eje mayor al cuadrado, que sería 9, ¿cierto? El eje mayor, que es a, sería al cuadrado. Y aquí iría, entonces, y menos la coordenada y del centro de la elipse, que es 4, ¿cierto? Y aquí iría, entonces, el semieje menor al cuadrado. El semieje menor es 5 al cuadrado, pues sería 5. Y esta sería la ecuación de la elipse. Bueno, a excepción que pues, podríamos sacar del paréntesis el 3 y pues decimos que menos por más, pues da más. Entonces aquí sacamos del paréntesis el 3 y decimos que esto no es menos 3, sino más 3, ¿cierto? Si aplicamos la ley de signos. Y esta sería nuestra ecuación de la elipse, de esta elipse del ejercicio. Aquí. ¿Listos? Bueno, entonces ya tendríamos la ecuación de la elipse, que es uno de los puntos. El siguiente punto dice: encontrar las coordenadas del centro, obtener las coordenadas de los vértices y de los focos. Entonces ya tenemos las coordenadas de los focos. Ahora, ¿cómo encontraríamos las coordenadas de los vértices? Pues con la figura fácilmente podemos encontrarlas. Porque aquí ya podemos saber cuánto vale el semieje mayor. Entonces ahora sí. Bueno, ¿cuánto nos dio? Control Z. Esto nos dio, miren, 5.15. Pero aquí, hijo de madre, espere porque esto no me está dando. ¿Cómo así que 5? Wow. Porque aquí nos dio que A vale 3, ¿cierto? A ver, miremos. 2 por 2, 4, más 5, 9, raíz de 9, 3. A es igual a 3. Wow, me preocupa esto. Miremos a ver si es que esto se puede arreglar. Sí, claro. Entonces fíjense en cómo no es suficiente con tener los datos de coordenadas de los focos y de alguno de sus semiejes, sino que además necesitamos conocer la longitud del otro eje, del otro semieje. Porque claro, ¿no? O sea, yo pensé que así nos iba a dar, pero resulta que yo puedo reducir esto y sigue siendo una elipse y la puedo poner en cualquier lado. Se me sigue manteniendo tanto el semieje como las coordenadas de los focos. Bueno, no mentiras, aquí lo que varía son las coordenadas de los focos y el lado recto. Pero no significa, mejor dicho, yo hasta que no tenga, ahí la tendría dibujada preliminarmente, pero hasta que yo no encuentre el dato del semieje mayor, no puedo estar seguro de si la figura es esta. ¿Listos? Entonces me iba asustando porque yo dije, uy, pero ¿cómo así? Espere, porque en teoría debería medir o darnos 5.15. No, no necesariamente. No necesariamente porque el hecho de que este sea el foco
no significa que la longitud de la elipse sea así, o incluso más pequeña. ¿Sí? Es el conjunto de los tres, digamos, de los tres parámetros o componentes de la elipse. Entonces, ahora sí tengo un dato exacto porque ya lo calculé y me dice que a partir del centro, uy, esto porque está por acá. ¿Sí? A partir de acá del centro de la elipse, son 3 unidades hacia cualquiera de los lados para encontrar en el lugar que es. Lo arreglamos de una vez porque es que a mí me gusta que me den las cosas exactas. Porque las matemáticas son exactas, ¿cierto? Voy a borrar esto. Y voy otra vez aquí a hacer desde el centro. 4 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la izquierda. Ven que está ligeramente corrido todo el sistema. Esto lo voy a borrar porque esos no son mis lados rectos. Mis lados rectos tienen que calcularse exactamente igual a las dimensiones de la elipse, si no, no nos van a dar. Bueno, ahora sí, donde debemos estar. Entonces ya el semieje mayor nos dice que vale 3, entonces corro 3 hacia allá y corro 3 hacia la otra izquierda, hacia el otro lado, para poder estar, o para poder garantizar ¿qué? La dimensión de la figura. Entonces ahora sí me retrocedo. Pero este no fuera el centro de la elipse. Está corrido. Tocó hacerle trucos a esto. Bueno, entonces ahora sí. Ahora sí. Listo. ¿Sí? Que ahora sí me dio exactamente dónde es. Bueno. Esta es la elipse según esta fórmula, según este ejercicio, según estos datos y según esta ecuación que acabamos de hacer. Esta última. Los vértices, entonces, pues es sencillo hallarlos. O sus coordenadas es sencillo hallarlas. Este vértice tendría coordenada 0 en X y 4 en Y. En los vértices horizontales y los verticales, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles serían las coordenadas? Tendría, si acá es menos 3, acá es menos 5 y acá sería menos 6. Menos 6,4 en Y. Estas serían las coordenadas de los vértices del eje horizontal. Y las del vertical, ¿cuáles serían? Sería, a ver cuánto mide esto. Esto no mide nada.
Exacto, tiene que ser un decimal. Entonces, ¿cómo podría yo hallar esto? ¿Cuánto mide cuánto mide esto? Decimos que mide raíz de 5. Entonces, básicamente sería 4 más raíz de 5. Sería la coordenada, bueno, en X sería menos 3. Menos 3. Y la otra sería 4 unidades más raíz de 5. Sí, sería así. Se dejaría expresada. 4 más raíz de 5. Uy, aquí cómo saco la raíz. Raíz de 5. Esta sería la coordenada para el eje, para el vértice, para el vértice superior vertical. Y para el vértice inferior sería la misma en X, porque X es la misma, ¿cierto? Y aquí no sería 4 más raíz de 5, sino 4 menos raíz de 5. Asumiendo que este pedazo de acá vale raíz de 5, ¿cierto? El pedazo de ahí del que estoy hablando es nada más y nada menos que el semieje menor, es decir, B. Asumiendo que esto vale raíz de 5. Y bueno, ahí estarían las coordenadas. ¿Que por qué no lo calculo o no lo hago, digamos, con números reales? Pues para dejarlo ahí expresado, pero pues lo puedo hacer. Digamos, aquí yo podría saber cuánto vale Y. Si yo me paro aquí y llego hasta acá, ese valor de la coordenada Y del vértice superior vertical sería igual a esta distancia, 6.2510, ¿cierto? Miren que si estoy en lo cierto porque sería 4 más raíz de 5. Entonces saquemos primero la raíz de 5. Eso sería más 4. Entonces sería 6.2361. Y aquí nos está diciendo que vale 6.2510. Bueno, no va muy exactamente por lo que les digo, porque no es un valor decimal, no es un valor entero, sino es un decimal infinito. Entonces es muy complicado que nos dé exactamente. Pero pues más o menos nos da. Listo. Un ejercicio de los propuestos o de los que hagan más adelante les sucede lo mismo, entonces lo pueden dejar así expresado como yo lo he dejado acá. Más nos piden tener las coordenadas de los vértices y de los focos, dar la longitud de sus ejes mayor y menor, ya sabemos. Uno de sus ejes vale raíz de 5, que es el semieje. Ah, bueno, ojo, miren. Las palabras confunden y las preguntas también. Dice, dar la longitud de sus ejes mayor y menor. Ejes, no semiejes. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los ejes? Pues es el recorrido de lado a lado. O sea, es toda esta distancia. Toda esta distancia es el eje mayor. No se les olvide y no se confundan, porque si esto se ve por encimita sencillo, tienen que tener los conceptos claros para que no se equivoquen. Una cosa es el eje y otra cosa es el semieje, ¿no? El eje mayor es 2 veces A, puesto que el semieje mayor es A. Entonces el eje mayor valdría 2 veces A. ¿Listo? Igualmente o análogamente, el eje menor sería 2 veces B, porque el semieje vale B. Esta distancia B que aparece aquí no es sino desde aquí hasta aquí. Por eso la puse rojito para que se entienda que es toda la longitud desde cada extremo de la elipse verticalmente. Lo mismo acá en el eje mayor. Entonces, A y B son semiejes. Y lo que nos preguntan acá son ejes.
Entonces ahí la respuesta sería, el semieje mayor, ya sabemos cuánto vale A, vale 3, entonces sería 2 por 3, ¿cierto? 2 por 3, 6. El eje mayor, eje, sería igual a 6. Si ustedes se dan cuenta, esta distancia más esta distancia, pues vale 6. Miren, yo acá le puedo decir unir. Y si miro las propiedades de esta línea, me va a decir que son 6. Entonces, si ven, efectivamente, el eje de esta elipse son 6. Y el semieje, pues es 2 veces raíz de 5. El semieje menor, perdón. El semieje menor, pues si el semieje, no, estoy diciendo mal, me excuso. El eje mayor sería 2 veces raíz de 5, puesto que el semieje menor es raíz de 5. ¿Listo? Entonces 2 veces raíz de 5, pues es 4 algo, ¿no? Entonces saquemos la raíz a 5 y lo multiplicamos por 2. 447, que debe ser más o menos la distancia que hay desde aquí, ¿cierto? Hasta el otro extremo. Para verificar esto. Entonces, si yo lo selecciono, me da 4.5. Bueno, como les digo, es por los temas de la precisión, debido a ese decimal infinito que tenemos ahí. Por 2. 4.47, que aquí me lo aproxima, me lo deja en 4.5. Bueno, listo. Profe, Esa es la razón. Señor. es que me confundí un momentico. O sea, el eje es de lado a lado y el semieje es la mitad. Usted lo ha dicho, así es, sí señor, muy bien. Pero tengan en cuenta las letras, ¿listo? Entonces, cuando yo les hable de A es el semieje. Mejor dicho, es que en esta materia, en geodesia geométrica, nunca vamos a hablar de los ejes, casi siempre vamos a hablar de los semiejes. Entonces, esos semiejes están representados. El mayor con la letra A, el semieje mayor con la letra A, y el semieje menor con la letra B, ¿sí? No se confundan diciendo que, por ejemplo, toda esta distancia vale A. No, esta distancia vale 2 veces A porque es 2 veces el semieje mayor. Y lo mismo el vertical. Es 2 veces el semieje menor. Es decir, 2 veces B. No se van a confundir, porfa, con eso, porque si yo les llego a preguntar, por ejemplo, dígame a cuánto equivale el eje mayor. Entonces me van a decir, el eje mayor es A. No, sería 2 veces A porque A es el semieje mayor. ¿Sí? Más o menos. ¿O los enredé más? ¿No es cierto? A ver, les pregunto ahí a cualquiera que me quiera responder. ¿A cuánto equivale el semieje menor? B, Muy bien, a ver, Mateo, exacto. Y si yo le pregunto, ¿a cuánto equivale el eje menor? 2 veces B. 2 veces B. Listo, eso es sencillo, solamente que pues se puede prestar a confusión, pero así es. Lo mismo pasa con el A. Listo. Esto ya no, bueno, ahorita lo borramos. Entonces aquí ya estaría, ya podríamos responder la pregunta C. Dar la longitud de sus ejes mayor y menor. Bien. Ejes, no semiejes. Calcular la longitud del lado recto. Entonces ya la teníamos por aquí, nos la habían dado, que era igual a esta. Miremos esta. Entonces vamos a copiarla. Esta es esta. Este es el lado recto. Por aquí en AutoCAD. Este sería el lado recto. Uy, no sé qué. Reducir este tamaño. Bueno, 2 veces B al cuadrado sobre A. Entonces vamos a hacerlo acá. ¿Dónde está mi Word? Les voy a guardar esto antes de que se pierda por alguna razón. Bueno, Mateo, estuvo muy pilo y se va a ganar las 2 décimas, hermano. La motivación, profe.
Eso sí funciona, ¿cierto? Pero bueno, no importa, con tal de que le metamos todo el interés y se le saque provecho a las clases. Entonces, bueno, coloquemos aquí, pero esto es del 2020. No, aquí vamos a guardarlo como día de hoy. Entonces vamos a resolver el lado recto. El lado recto de esta elipse sería 2 veces b, donde b es raíz de 5 al cuadrado. Bueno, coloquémoslo acá. Y a, sabemos, vale 3. Entonces esto básicamente nos da un valor, que si no estoy mal es un decimal, pero bueno. Igual ahorita lo comprobamos. Entonces raíz de 5 sería 5 por 2, 10 dividido entre 3. Eso nos da 3,33, si no estoy mal. A ver. 5 por 2, 10. Dividido entre 3, sí, 3,33. Es el lado recto. Vamos a ver si sí nos da. Como les dije, se supone que es esto. Pues no es esta línea, en realidad es toda la línea. En teoría nos debe dar 3,33 algo. Bueno, me dio 3,35. Pero bueno, por lo que les digo del decimal infinito. Entonces, si ven cómo esto funciona. Quiero que hagamos uno que sí nos dé unas dimensiones en los enteros, para que se den cuenta que esto, pues como todas las matemáticas, es perfecto. Las matemáticas no mienten. Entonces, como les dije, aquí no nos da exactamente, justamente por lo que les digo. Por el tema del decimal infinito. Bueno. Entonces, esta distancia pues es esta misma, ya calculamos el lado recto. Ahora dice que la excentricidad, por aquí también veíamos la fórmula de la excentricidad, que no es más que C sobre A. Entonces, la excentricidad sería yo estoy haciendo aquí todo pues como muy alegre porque estoy explicando, ¿no? Pero la idea es que ustedes a raíz de lo que de lo que les he explicado, pues sean un poco más organizados. Es decir, bueno, que vamos a buscar acá la excentricidad, que se denota siempre con la letra E minúscula, que generalmente son dos excentricidades, pero ya más adelante vamos a ver que en geodesia geométrica solo se usa una, básicamente. Es igual a C sobre A, ¿cierto? Si no estoy mal. C sobre A. Y pues esto no es más que lo siguiente. Excentricidad es igual a C, que ¿cuánto vale C? 2, ¿se acuerdan? De C es la distancia desde el centro de la elipse a uno de los focos. Y A, pues ya sabemos que es 3. 2 tercios. La excentricidad vale 2 tercios. ¿Ya? Esta digamos que no se puede medir en la figura, no porque es una relación entre los semiejes. Entonces no la podemos medir. Pero pues para efectos de los cálculos en geodesia geométrica, sí la debemos calcular y utilizarla en las demostraciones y en los cálculos que hagamos. Entonces tener claro la fórmula que es C sobre A. Y por último nos dice que bosquejar la gráfica. La gráfica pues fue lo primero que hicimos, entonces digamos que en teoría ya terminamos el ejercicio. Lo que ustedes deben hacer es lo mismo para esta ecuación. Miren que esta ecuación tal vez si nos dé simétrica. Si la quieren hacer ustedes en AutoCAD, pues mucho mejor, porque ahí van a poder comprobar que las fórmulas y todo funciona perfectamente.
Es más, voy a hacerlo. Aquí intuitivamente yo puedo mirar cuál es el centro de la elipse, ¿cierto? Según la fórmula es esta. Entonces aquí, recuerden que esto es menos, entonces aquí estaría bien, aquí estaría bien. Pero acá dice que es más 2. Significa que para que me dé más 2, como acá en esta, ¿se acuerdan que yo aquí, ¿dónde está? ¿Dónde estaba aquí? Me dio más, aquí en esta me dio más. ¿Por qué? Porque uno de los valores era negativo, ¿sí? En este caso no es el valor el valor x del centro de la elipse, sino es el valor del centro el valor y del centro de la elipse. Es decir, en este ejemplo, el signo que es negativo está en y. ¿Qué quiere decir? Pues que yo análogamente puedo acá decir, bueno, esto quiere decir que 3 es la coordenada de x del centro de esta elipse. Entonces ya sé en qué parte de x está el centro. Ahora quiero saber en qué parte de y está el centro o en qué coordenada de y está el centro. Entonces fácilmente si aquí me da más y la fórmula original es con menos, pues asumo que 2, que el valor de 2 es negativo para que aquí me diera más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque menos por menos pues da más. Entonces la coordenada x del centro de esta elipse sería igual a menos 2. Entonces ya tengo el centro. Sería las coordenadas 3, menos 2. Entonces me voy aquí a la figura y voy a hallar ese valor. Entonces en y me dice que es menos 3, ¿cierto? Menos 3 o menos 2, perdón, menos 2. Entonces me bajo 2 hacia abajo, que es el sentido negativo de las y. ¿Dónde me quedó? ¿Qué se hizo? Ah, es que la hizo horizontalmente, no, esa no me sirve. Voy a volverla a hacer. Entonces, desde aquí, desde el centro, hacia abajo son 2. Y desde el centro, bueno, desde aquí hacia la derecha, porque x sí sería positivo, serían 3. Entonces, ese sería el centro de mi elipse. Bueno, copiémonos esta elipse, a ver, copísele. Aquí desde el centro. Copiémosla con todo y centro. Copy, selected, acá. Entonces aquí está mi elipse. ¿Qué puedo deducir yo entonces así rápidamente? Si yo sé que aquí este valor de 25 equivale al semieje al cuadrado, entonces si yo le saco la raíz al semieje mayor, en este caso porque es el de las x, le saco la raíz a 25, me está diciendo que la raíz de 25 es 5, entonces 5 sería el semieje mayor. Entonces yo ya sé hasta dónde va mi elipse. Entonces mi elipse iría 5 unidades hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces 5 unidades hacia la derecha. Miren, esta elipse sí es muy achatada. Pero asimismo debo saber con esta ecuación de la elipse, que mi semieje mayor valdría ¿cuánto? Raíz de este valor, porque aquí querría decir que esto es b al cuadrado, es igual a 16, y si yo le saco la raíz a b o a 16, pues me daría 4. Entonces el semieje menor en este caso sería 4. Entonces mi semieje menor estaría desde aquí, desde el centro, 4 unidades hacia arriba. Miren, me da por allá, entonces ya sé que aquí va 5, pero acá se estira hasta 4. Entonces, esa sería mi elipse. Listo. ¿Cómo calculo los focos? Pues con la relación que yo tengo acá. Con esta misma relación del teorema de Pitágoras. Aquí está la relación. En este caso voy a hallar C, que es la distancia que hay desde el centro hasta cada foco. Entonces, si tengo A y B, pues despejo C. Sencillo. ¿Sí ven? Como todo es de sencillo. La idea pues no era decirles cómo se hiciera, que ustedes lo hicieran, pero bueno. Lo hice ¿para qué? Para demostrar, como les digo, que gráficamente las matemáticas no fallan. Entonces aquí voy a despejar b al cuadrado, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me llevo esto que está aquí sumando, control C, lo pongo a restar acá, control B, ya lo quito de acá, y me queda que b al cuadrado es igual
Pero yo iba a despejar, era C, perdón. Discúlpenme. Control D. Yo voy a despejar ese. Entonces aquí me llevo la B que está sumando, me la llevo a restar. Control C. Y eso sería igual a C al cuadrado. Entonces ya puedo saber cuánto es C, que C es la distancia desde el centro hasta el foco. Listo. ¿Que cómo lo hallo? Pues reemplazo A por lo que vale A y B por lo que vale B. Entonces lo voy a hacer acá. Control B. Pues A me está diciendo el mismo ejercicio me está diciendo que es 5 y B vale 4. Entonces es sencillo. Si A vale 5 y B vale 4, pues solamente es reemplazar y calcular. 5 por 5, 25, menos 16, eso me da 9, ¿cierto? Entonces esto me daría 9, ¿listo? Y si yo quiero, digamos, despejar a C, ¿cierto? Para saber cuánto vale C, pues elevo al cuadrado, no mentiras, le saco la raíz a ambos lados de la ecuación para quitar este cuadrado de aquí. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 9, pues sería 3, y C me quedaría solo C. Entonces ya sé que C, valga la redundancia, es igual a 3. Entonces ya sé cuánto vale, o a partir del centro, cuántas unidades a la derecha se corre el foco a partir del centro, ¿no? Entonces se corre 3 unidades. Y ahí estaría el foco. Izquierda y también hacia la derecha. Miren, el foco también en este caso coincide con el eje Y. Entonces, pues me voy a copiar esto, copy selection. Y aquí, ¿dónde está? Por acá, por acá, por acá. Aquí está. Copy selection, por aquí. Ahí. Vean los ejes, los focos, perdón. Para comprobar un poco, ahora sí, quiero comprobar si esto es exacto. Entonces, vamos a sacar el lado recto. Ojalá sea así, porque si no, me rindo. En teoría debería ser así. Bueno, esta distancia desde aquí, copy selección. De pronto no me da por la tolerancia de la escala del dibujo, pero bueno, me voy a arriesgar. Esto lo dejamos como uno solo. ¿Ven? Entonces el lado recto valdría 6,4. Vamos a ver si con la fórmula y los valores me da 6,4. La fórmula del lado recto es esta. Voy a llevar para abajo. El lado recto sería a 2 veces b al cuadrado, que 2 veces b al cuadrado sería 16, ¿cierto? Porque b vale 4. Sobre a, que a vale 5, ¿cierto? 2 por 16, 32, dividido entre 5. Miremos a ver. 32 dividido entre 5. Uy, 6,4. Mírenlo, aquí está. ¿Y cuánto me dio acá? 6,4. ¿Listo? Entonces, si ven cómo, pues en teoría, todo esto que hemos visto sí aplica y es veraz, pues en cuanto a la forma geométrica de una elipse, que aquí no nos dio por el tema del decimal infinito, pero que aquí con números enteros sí nos da a la perfección. ¿Listos? Con decimales y todo. Entonces era lo que quería mostrarles. Ya les adelanté un poco del ejercicio que sigue, pero bueno, no importa. Les quedaría solo este, que es un poquito diferente, pero que en últimas es la misma vaina. Solo ustedes tienen que ver qué tienen que hacer en la ecuación para que quede expresada de esta forma. Ya yo les he mostrado en varios ejemplos cómo se comporta una igualdad, qué tengo que hacerle a una igualdad para que sin afectarla se mantenga la igualdad y que pues quede expresada en estos términos. Entonces, miren, aquí a la derecha me tiene que dar 1. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué le hago a 144 para que me dé 1? Ya con eso les digo todo. Entonces es muy sencillo, hasta aquí.
Pero pues ahí se empieza a complicar la cosa y es cuando empezamos a sufrir. No, mentiras, lo que pasa es que son fórmulas, los genios que se dedicaron o que se han dedicado a la geodesia son muy duros definitivamente. Y ellos pues utilizaron todas estas características geométricas de la elipse para poder usarla o para poder usar el elipsoide, que no es más que una elipse dando vueltas, como superficie de referencia terrestre. Entonces, pues por eso hemos tenido que ver toda esta parte, todo este recorrido que tiene que ver más con matemáticas y geometría que de la propia materia como tal. Pero es necesario para poder entender lo que sigue. Bueno, entonces, dudas, preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, profe. Ah, qué bueno, me alegra mucho porque pues generalmente no, pues no todo estaba claro. Sí, bueno, espero que así sea. Bueno, ¿qué más sigue? Vamos entonces ya a, bueno, pues terminan ustedes los ejercicios, me los envían, los incluyen en los apuntes y vamos entonces ahora sí a hablar de lo que es el elipsoide. Entonces, ¿qué es el elipsoide? Pues es esto que vimos, pero dando vueltas, es decir, en revolución, generando una figura no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, cuyos parámetros o características son las mismas que las de una elipse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un semieje mayor, que tiene un semieje menor, que tiene una excentricidad y que tiene un factor de achatamiento, como bien se los mostré aquel día aquí desde el ARGIS cuando yo les mostraba un sistema de referencia que tiene que estar amarrado a un datum de referencia y cuyo datum hace referencia, valga la redundancia, a un elipsoide o a una figura geométrica elipsoidal que tiene sus parámetros. Los parámetros son una de las preguntas fijas en el parcial. Diga los parámetros del elipsoide. El semieje mayor, A, el semieje menor, B, la excentricidad, E, factor de achatamiento, F. No hemos hablado del factor de achatamiento, pero ya lo vamos a hacer. Lo que yo les decía acá, miren, cuando uno configura el sistema de referencia en ArcGIS, por ejemplo, uno de los programas que espero ya manejen un poco para la generación de cartografía, aquí me aparecen los parámetros del datum, magna, sirgas, utilizado para este sistema de referencia. Entonces tiene un meridiano central, tiene un factor de escala. Bueno, mentiras. Estos son los datos de la proyección, perdón. Esta es la proyección, recordemos. ¿Qué es la proyección? Bueno, aunque quizás les haga una presentación pequeñita de eso para que lo tengamos más claro. La proyección no es más que la forma en cómo se representa la curvatura de la Tierra en un plano. Eso es básicamente. La proyección utilizada para este sistema de referencia Magna Colombia Este, pues es una proyección transversal de Mercator, es cilíndrica, está transversa, es decir, es horizontal. Imagínense cuando yo les digo que es una proyección transversal de Mercator, no se imaginen una vaina rara, es simplemente un cilindro horizontal, un cilindro acostado, básicamente. Eso es todo, no es nada más. Y sobre ese cilindro acostado es que se proyecta la curvatura de la Tierra sobre el cilindro, luego se extiende el cilindro y ya queda en un plano. Eso es una proyección.
Entonces, estos son los parámetros de esa proyección. Pero miren acá los parámetros de el elipsoide que representa esa parte de la Tierra. Porque como les he dicho, los elipsoides no son los mismos para todos los lugares de la Tierra. Hay un elipsoide universal, que es el WGS84, que es con coordenadas geográficas, pero para proyectar sobre un plano es mejor usar un elipsoide o un datum más preciso dependiendo del lugar en donde se encuentre el lugar a representar o el sitio a representar. Entonces cada país o cada región maneja un elipsoide cuyas características se acoplan mejor a la forma de la Tierra en ese lugar. Por eso los parámetros de cada elipsoide varían un poco. Entonces, para el caso de Colombia, miren los orígenes de Colombia y las proyecciones, ese datum o ese elipsoide pues tiene estas características. Tiene, bueno, su nombre que es GRS80, ese es el nombre del elipsoide que se usa para las proyecciones en Colombia. Su semieje mayor es igual a 6.378.137 metros. Esto no es más que el radio de la Tierra, pero el radio de la Tierra sobre el Ecuador, ¿cierto? Que es la parte en donde se ensancha. Miren lo que vale el semieje menor. Vale ligeramente un poco menos, 6.356.000, ¿sí? Pues vale un poquito menos porque es el radio de la Tierra, pero desde el centro del elipsoide hacia los polos. Como ya sabemos que está achatado, pues esa distancia es menor. ¿Sí ven? Y aquí se refleja fácilmente que es más pequeña. ¿Qué es el factor de achatamiento? Pues es una relación, no es más que una relación entre estos dos semiejes, que básicamente es el mayor menos el menor dividido entre el mayor. Ese es el semieje. ¿Qué les estaba diciendo yo a ustedes? Pues, que esto no me lo vayan a entregar así porque esto no tiene sentido. Aquí me tienen que decir fórmula. ¿Por qué? No es que yo sea cansón, ni que fastidiosito, ni nada de eso, sino pues porque ustedes deben de saber qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Fórmula para calcular el lado recto de una elipse. De una elipse, ¿sí? Dos puntos y eso es. Así. Por ejemplo, aquí te deben de poner relación de los parámetros, tildes y todo, ¿no? Porque ustedes ya son universitarios. Relación de los parámetros de una elipse, dentro del teorema de Pitágoras, por ejemplo. Teorema de Pitágoras. Esos son los apuntes. Por eso es que yo a veces les pregunto todo claro, porque yo espero que ustedes, pues aparte de escribir lo que yo les hago aquí con las formulitas, pues me expliquen o me expliquen o se vea que realmente entendieron qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí está la relación de los parámetros de la elipse. Entiéndase parámetros de la elipse. Semieje mayor, semieje menor, excentricidad, distancia focal, que es esta C, y factor de achatamiento. Básicamente son esos. Pueden ser también los ejes, que no es más que 2 veces los semiejes, tanto el mayor como el menor. Y así, por el estilo. Eso, así tienen que ir los apuntes. Nada de un chorrero acá de cosas como yo lo hago para mostrarles y explicarles. No, tiene que ser algo explicadito, que cuando ustedes estudien entiendan, esto es esto, esto es lo otro. Porque si ustedes lo dejan acá y si no vieron la clase o no se acuerdan, tendrían que volver a ver la clase para ver qué fue lo que hicieron y esa no es la idea. Entonces así deben de ir y ya les coloco entonces acá la formulita de la excentricidad, perdón, del factor de achatamiento. Ay, ahora que le digo esto.
Murió. Murió el Word. Le quedó grande procesar. No, esto es increíble. Cerremos esto. Guardemos aquí. Y cerrémoslo porque le quedó grande. Computadores de ahora, sí, Dios mío. Bueno, entonces, bueno, aquí ya. Entonces, el factor de achatamiento no es más que... bueno, hagámoslo acá. El semieje. Yo a qué hora le dije eso. Es el semieje mayor menos el semieje menor sobre el semieje mayor. Ese es el factor de achatamiento. ¿Listos? Les voy a dejar de tarea algo a ver si les funciona. Ustedes ya saben a cuánto equivale C, porque ya se los dije. Digo, sí, la excentricidad. Si ustedes ya saben esto y también saben esto que está aquí, ténganlo presente. Entonces, me pueden decir que E también equivale a lo siguiente. También E equivale a... me tienen que demostrar esto. No es difícil, muchachos, es cuestión de asociar y hacerlo. Entonces, esto también es igual a el semieje mayor al cuadrado control C menos semieje menor al cuadrado. Pues básicamente es esto, pero todo al cuadrado. Sobre A al cuadrado. ¿Listos? ¿Que cómo llegué acá? Pues tienen que mirar cómo llegué aquí a partir de esto y a partir de esto. ¿Listos? Porque esta es la otra fórmula de la excentricidad que lo vamos a usar más adelante. Bueno, y ya pues para ir cerrando, como les dije, no quería extenderme mucho porque pues vamos bien de tiempo y aparte pues para que no les entre mucho tema en el parcial, básicamente. Bueno, sí, ya me acordé. Anotemos por favor unos conceptos importantes. Y esos son los siguientes. Latitud geodésica. ¿Listo? No es más que el mismo concepto de latitud, solamente que como estamos en geodesia, pues se va a llamar latitud geodésica. Entonces, la latitud geodésica no es más que un arco de meridiano, pero estén escribiendo, desde el ecuador hasta P sub E. ¿Qué es P sub E? Es un punto en el elipsoide. ¿Listo? Entonces imagínense en un elipsoide, bueno, o imagínense en la Tierra, y ese punto P sub E es un punto en la Tierra. Entonces, esa latitud geodésica es el arco de meridiano desde el ecuador hasta ese punto P sub E. También se conoce como el ángulo que forma la gran normal con el ecuador. ¿Ya hemos hablado de la gran normal? No hemos hablado de la gran normal, ya la definimos. Es positiva al norte y negativa al sur del ecuador. Su valor varía entre 0 y 90 grados. ¿Listos? Hagan de cuenta que les estoy dictando, entonces me dicen sí ya. Ahora, longitud geodésica.
es el arco de Ecuador desde el meridiano de referencia de Greenwich y el meridiano que pasa por el punto, siendo positiva en sentido horario, perdón, antihorario, y negativa en sentido horario. Profe, qué pena, ¿podría volver a repetir esa parte? Sí, vale. Entonces volvemos. Longitud geodésica de arco de Ecuador desde el meridiano de referencia de Greenwich y el meridiano que pasa por el punto, siendo positiva en sentido horario y negativa en sentido horario. Bueno, eso por un lado. Y entonces el concepto de gran normal es el siguiente. Es la línea que pasa por un punto en el terreno PT o P sub T. ¿Sí? P sub T no es más, no se preocupen, no es más que un punto en el terreno. Es decir, es cualquier punto. Y toca al elipsoide a 90 grados de la superficie. Proyectado PT en PE. ¿Qué quiere decir eso? Ya les mando un dibujito. Yo por acá lo tenía en alguna de las clases. Bueno, terminemos de escribir y ahorita les mando eso. O se los mando ahorita al finalizar porque me toca buscarlo. Entonces, la gran normal es la línea que pasa por un punto en el terreno PT y toca al elipsoide a 90 grados de la superficie, es decir, perpendicularmente, ¿cierto? Hagan de cuenta que es como la línea de la plomada, lo que les han dicho por allá en su topografía, ¿cierto? Uno coloca la plomada y se supone en teoría que la plomada apunta hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de masas de la Tierra, y esa línea es la proyectada hacia arriba, ¿no? Esa línea de la plomada proyectada hacia arriba es la gran normal, ¿cierto? Básicamente es eso. Pero adicionalmente a eso, ¿qué pasa? Que de la superficie a 90 grados de la superficie, vuelvo y les dicto. Línea que pasa por un punto en el centro, en el terreno PT y toca al elipsoide a 90 grados de la superficie. Proyectado PT en P, es decir, proyectado el punto PT en el punto del elipsoide. Porque es que una cosa es el punto en el terreno y otra cosa es el punto en el elipsoide. Recordemos que por más que un elipsoide quiera hacer las veces de la superficie terrestre, nunca lo va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque la superficie tiene ondulaciones, tiene altibajos, tiene alturas, tiene formas diferentes. Un elipsoide es liso, ¿cierto? Entonces es muy diferente hablar de un punto en el terreno y un punto proyectado perpendicularmente sobre la normal. Es decir, apuntando hacia el centro de la Tierra en el elipsoide. Esquemáticamente ahorita les muestro pues, qué es eso por si no se comprende muy bien. Entonces, por más que el elipsoide se asemeje a la forma real de una superficie, jamás va a ser igual a la topografía que está en esa superficie. Nunca lo va a hacer porque un elipsoide es una figura geométrica, digamos lisa, que nunca va a tener las características de ondulación verdadera de la Tierra. Que sí la tiene un geoide, ¿por qué? Porque el geoide sí tiene o sí se puede generar a partir de la gravedad de la Tierra y la gravedad de la Tierra sí influye en cómo se forman las ondulaciones de la superficie terrestre. Pero bueno. Entonces, listo, dijimos que proyectado PT en P y que solo pasa por el centro del elipsoide si ésta está representando puntos en los polos o sobre el ecuador. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que esa gran normal o esa línea de la plomada vertical que corta perpendicularmente la superficie solo pasa por el centro del elipsoide cuando está sobre el ecuador o cuando está en los polos.
De resto, nunca va a apuntar hacia el centro de la elipse. ¿Listos? Y eso es sencillo de ver porque miren acá, por ejemplo, eso es sencillo de ver, esa tal línea perpendicular, si es esta, por ejemplo. ¿Sí? Así, digámoslo así. Para que sea perpendicular a una línea acá, pues tiene que ser más o menos eso. Y si yo proyecto esta línea, acá, miren, yo le digo acá estirar. Miren, ¿sí ve? Miren el centro de la elipse donde está. Miren por dónde pasa. Entonces, eso solo va a pasar, esta línea proyectada, que es la gran normal, solo va a pasar por el centro del elipsoide cuando está aquí y cuando está aquí. De resto, jamás va a pasar por el centro. Entonces, básicamente ese es el concepto de la gran normal. Es una línea perpendicular a la superficie elipsoidal. Y nada, muchachos, dejamos ahí, por favor. Más tardecito les envío las figuras y si no se las envío, no se preocupen. Las vemos la próxima clase. Pero ya gráficamente creo que les expliqué qué es la gran normal. Y lo que tiene que ver con la latitud y longitud geodésica no es más que el mismo concepto que ustedes conocen de la longitud, solamente que en términos geodésicos, pero es la misma historia. Acá ustedes pueden colocar longitud, latitud. Recuerden que estos conceptos, ¿quién los dio? O si ya se los han dicho. ¿Quién fue el primer geógrafo que dio estos conceptos de latitud y longitud? Yo no me acuerdo, pero si no estoy mal fue Ptolomeo o algo así. No estoy seguro, pero... No, esto no es. Entonces, sí, miren, es esto. A partir de Greenwich, perdón, la longitud se mide negativa hacia la izquierda y positiva hacia la derecha. Bueno, Greenwich está acá, miren, aquí está. Entonces, hacia allá es positiva y hacia acá es negativa. Es un ángulo, es una dimensión angular. Y la latitud, pues, no, aquí no está. Es lo mismo, pero desde el ecuador hacia el sur es negativa y desde el ecuador hacia el norte es positiva. Yo sé que ustedes ya manejan estos conceptos. Ah, mire, acá se ve mejor. Bueno, estos son los paralelos y estos son los meridianos. Los paralelos nunca se cortan, por eso son paralelos, mientras que los meridianos se cortan en los polos. Este primer concepto fue acuñado, por si no estoy mal, por... Ah, no, por Eratóstenes. Estoy mal, a ver. Veremos por acá. Para que se lleven un dato... Sí. ¿Listos? El primer pensador griego que habló de longitud y latitud en la historia, para que lo recuerden si es que no se los han dicho, fue Eratóstenes de Cirene. Fue un matemático, filósofo, científico griego que data de los 2700 años antes de Cristo. Y él calculó, además de esto, si no les he dicho, sí creo que al principio lo hice, la circunferencia de la Tierra, el valor de la circunferencia de la Tierra, por un método bastante pues rústico para la época, pero muy acertado porque se descachó apenas por kilómetros, para que le echen un vistazo. Entonces, dejamos ahí, muchachos, muchas gracias. Nos vemos luego, bueno, no, dentro de 8 días, si Dios quiere. Dios los bendiga, cuídense, nos vemos. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Bueno.